Ahora, vamos a hablar ahora al respecto de las resoluciones favorables a los particulares, ¿sí? Ya estamos hablando de aspectos constitucionales, jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, las resoluciones favorables a los contribuyentes, pues en primer lugar, va a relacionarse con los derechos de petición y de audiencia y de las garantías que vimos en las primeras clases, ¿no? Y sobre todo porque es a través de este derecho de audiencia la forma en que los contribuyentes pueden ejercer ante la autoridad fiscal los derechos de consulta y de aclaración, que es el asunto que nos ocupa el día de hoy, así como de los derechos generados por las resoluciones favorables al particular. Dentro del aparato del gobierno federal existe la obligación de poner al alcance de los contribuyentes y toda la relación de por la redundancia, perdón, toda la relación de las resoluciones favorables que se han emitido. De hecho, existe una página que se encuentra incrustada dentro de la página del gobierno, la página oficial gubernamental, en la cual se pueden consultar las resoluciones favorables que se han emitido en favor de los contribuyentes. Ahora, ¿esto para qué? Pues para que nosotros podamos tomar como base aquellos criterios y los podamos usar en nuestra defensa, ¿sale? Ahora, también, ¿para qué nos va a servir? También nos va a servir para que podamos defender pues, nuestros derechos que han sido conquistados y reconocidos. Y también vamos a hablar a continuación, más adelante, de lo que es la negativa ficta y cómo afecta la negativa ficta en estos procesos de consultas y aclaraciones. Bueno, entonces también es importante que antes de que continuemos, todo esto de lo que vamos a hablar obviamente se va a realizar cumpliendo con las formas y requerimientos que la Constitución va a contemplar. Bueno, entonces continuamos. Como ya lo dijimos hace unos momentos, la contestación por parte de la autoridad a las consultas o solicitudes consiste pues en atender el derecho de audiencia que el ciudadano tiene a su favor y que le otorga el artículo 14 constitucional. En su título primero, en su capítulo primero, cuando se habla de los derechos humanos y sus garantías. La consulta. La consulta es la acción tomada por un contribuyente y contenida en un escrito y que consiste en solicitar o expresar su opinión a la autoridad tributaria competente acerca de un determinado asunto fiscal, ¿sí? Es decir, el contribuyente a través de la consulta va a comunicarle a la autoridad su inquietud o sus dudas al respecto de una determinada resolución, determinación o acción que se encuentre realizando o desplegando la autoridad fiscal. En segundo lugar, vamos a encontrar las resoluciones favorables a los particulares, ¿sí? Es un acto administrativo que le concede ciertos derechos a un determinado contribuyente, el cual no puede ser modificado o invalidado por la autoridad que lo dictó. Y vamos a hablar de la negativa ficta, que es la presunción que establece el derecho fiscal y que nos habla a que cuando una instancia o petición de un particular que se interpuso en un plazo legal considerado y que no se ha emitido una respuesta al respecto, pues se deberá considerar que ese silencio de la autoridad se debe de contemplar como una negativa, es decir, como si la autoridad hubiera resuelto en sentido negativo. ¿Por qué se habla del silencio de la autoridad? El silencio de la autoridad, eh, en, en, primer lugar, se debió interpretar porque
nuestro derecho de petición establecido en el artículo octavo constitucional exige que ante toda petición de un ciudadano debe de existir una respuesta, ¿sale? Entonces, en materia fiscal no podía pasarse por alto este principio. Entonces, el silencio de la autoridad tuvo que ser interpretado de forma negativa. Es decir, cuando tú solicites una consulta o una aclaración sobre un acto, procedimiento o determinación de la autoridad fiscal y la autoridad fiscal no te conteste en el tiempo contemplado, pues entonces se deberá tener como que la autoridad respondió de forma negativa a lo que tú estás solicitando. ¿Y qué tiene como efecto? El primer efecto es de que ante la actualización de la negativa ficta, el contribuyente se le otorgan automáticamente todas esas cuestiones para poder defenderse o entablar algún tipo de recurso o inclusive algún medio de contención más allá que le otorguen las leyes, ¿no? Sin embargo, tenemos que prever que en primer lugar se actualice lo que es la negativa ficta para que podamos actuar ante el silencio de la autoridad fiscal. Bueno, entonces continuamos. Bueno, como lo hablaba hace un momento, el artículo octavo constitucional nos dice que los funcionarios y empleados públicos deben de respetar el derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Es decir, como ya lo dijimos, eh, este artículo obliga a las autoridades a respondernos. Y obviamente esta disposición no escapa de la esfera de las autoridades fiscales. Tienen que respondernos. Es por ello que, como ya lo dije, se tuvo que interpretar los momentos en que la autoridad administrativa guarda silencio o no resuelve o no responde. ¿Para qué? Precisamente para salvaguardar las garantías contempladas en el 8, el 14, el 16 y los artículos que ya vimos en las clases pasadas. Bueno, nuestro artículo 34 de nuestro Código Fiscal de la Federación nos dice que las autoridades fiscales solo están obligadas a contestar las consultas sobre situaciones reales y concretas que les hagan los interesados. Esto es importante porque es cierto que el derecho de petición es para todos los ciudadanos. Sin embargo, en materia fiscal y por la y naturaleza misma de la situación del orden fiscal, pues obviamente lo único que nos pide la autoridad es de que efectivamente lo que nosotros vayamos a consultar y preguntar sean situaciones eh, que estén aconteciendo en la vida real, ¿no? Es decir, que se encuentre en ese momento actualizándose o que sus efectos sigan vigentes y que también que lo que estemos solicitando guarde relación con el efecto que intentamos obtener. Ahora, también este artículo nos dice que se deben de cumplir con ciertas cuestiones. Esas cuestiones son, obviamente, que lo que estamos solicitando comprenda los antecedentes y circunstancias necesarios para que la misma pueda pronunciar al respecto. Es decir, tenemos que decirle a la autoridad todo lo que ha ocurrido y las circunstancias bajo las cuales ocurrió, para que nosotros podamos más bien a través de esa comunicación hacer que la autoridad se allegue de la información necesaria para que pueda analizar nuestras pretensiones y pueda pronunciar una determinación sobre el caso que nos ocupa, ¿sí? Número 2, que los antecedentes y las circunstancias que originen la consulta no se hubieran modificado posteriormente a su presentación. Vuelvo a lo mismo, que la situación se encuentre vigente bajo las características que vamos a comunicar a la autoridad fiscal. Y número 3, que ésta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a las que se refiera. ¿Qué quiere decir? Que obviamente tenemos que estar ante una situación en la que todavía
la autoridad pueda llegar a una determinación y que no sea una situación como, por ejemplo, en amparo se le conoce como un daño de imposible reparación o un acto de imposible reparación. Es decir, tenemos que actuar en etapas tempranas para que la autoridad fiscal se pueda pronunciar al respecto y pueda brindar una posible solución a nuestros problemas. Bien, ahora una anotación, el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación nos menciona las resoluciones favorables a un particular solamente puedan ser modificadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, pero ahorita ya no existe el Tribunal Fiscal de la Federación, ahorita es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solamente para efectos de la materia, ¿no? Bueno, ahora hablaremos un poco más de la negativa ficta. La negativa ficta es la presunción que establece el derecho fiscal cuando sea resuelta una instancia o petición de un particular por parte de la autoridad ante la que se interpuso dentro de un plazo legal, considerándose que ésta se resolvió negativamente. Es decir, si la autoridad no nos resuelva, no nos emite una resolución por escrito, entonces tendremos que interpretar ese silencio de la autoridad como que se resolvió de forma negativa lo que nosotros estábamos solicitando. Y ya lo hablamos ahorita hace unos momentos. Bueno, el artículo 37 del Código Fiscal establece la figura jurídica de la negativa ficta, en el cual se establece que la autoridad deberá resolver dentro de un plazo de 3 meses las instancias o peticiones que se les formule y que transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el contribuyente podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte resolución, o bien interponer los medios que sean necesarios para entablar la defensa y esperar a que ésta se dicte. Bueno, ahora como ahorita hablaba con el compañero, el plazo para resolver las consultas a las que se refiere este artículo lo encontramos en el 34A de nuestro Código Fiscal y nos va a decir que va a ser de 8 meses. 8 meses, pero ¿por qué de 8 meses? Porque se establece este término para que se pueda dar al contribuyente la oportunidad de defenderse, ¿sí? Pero también para que el contribuyente tenga la oportunidad efectiva de acudir ante la instancia que sea necesaria para poder obtener una respuesta. Porque, por ejemplo, ante la omisión de la autoridad de responder, podríamos concurrir al amparo indirecto para que el juez de distrito, una vez pasado un tiempo considerable, le exhorte a la autoridad fiscal a que emita una determinación al respecto. Esos son actos negativos y los actos negativos también son propensos de ser conocidos por un juez de distrito. ¿Sale? Ahora, existen otros derechos que el contribuyente tiene y que pues le ayudan a agilizar el trámite para cancelar, por ejemplo, las multas y derivadas de las declaraciones. Esto lo encontramos en el artículo 41 de nuestro Código Fiscal, pero también existen y este tipo de procedimientos se pueden ejercitar para subsanar las omisiones en las contribuciones, tal y como lo encontramos en el artículo 38 también del Código Fiscal. Bueno, entonces ahora vamos a volver a las diapositivas, jóvenes. Bueno, la aclaración fiscal. Como ya lo vimos, la aclaración fiscal puede ser una manifestación del contribuyente al respecto de una situación determinada.
Como particulares, vamos a concurrir ante la autoridad fiscal. La autoridad fiscal, en el mejor de los escenarios, debe emitir una resolución. Esa resolución debe generar o debe provocar la integración de un expediente y posteriormente, con esa información, podremos establecer los medios de defensa que sean necesarios para la defensa de nuestros derechos fiscales. Ahora, nuestro artículo 37 del Código Fiscal de la Federación nos dice que los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de 6 días siguientes a aquel al que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones, así como en los casos en que la autoridad fiscal determine reglas de carácter general a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad resolver en un plazo de 6 días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento previsto. Bueno, y en este caso, nosotros podemos concluir que la autoridad va a estar obligada a atender los asuntos y los requerimientos y de los contribuyentes o que los contribuyentes lleven a cabo al respecto y cumpliendo sus obligaciones y también los requerimientos que la misma ley establece para el subsanamiento de ellas, ¿no? De igual forma, los contribuyentes van a estar obligados a cumplir con los requerimientos señalados en la Carta Magna y en las leyes para poder subsanar esas, esos requerimientos. Ahora, la autoridad va a tener un plazo de 3 meses para contestar las consultas y resolver las peticiones que formulen los contribuyentes al respecto de esas determinaciones que llegue, que vaya, a llegar a determinar al respecto de las normas generales, como ya lo vimos. Después de transcurrido este tiempo, y sin que se notifique al interesado, pues se podrá considerar que la autoridad respondió negativamente, es decir, una negativa ficta, e interponer los medios de defensa que para su efecto, pues, considere necesarios, ¿no? Bueno, entonces, pues, y damos por cerrada esta sesión. Espero que haya sido de su agrado. Y si tienen ustedes algún tipo de pregunta, pueden hacerla a través del, del Classroom o de mi número personal. Ustedes ya lo tienen. Y también cualquier duda también pueden preguntarla. Y ya saben que estoy abierto para resolver sus dudas en el momento que sea necesario. Y también agradezco mucho al compañero Libreros que haya estado en esta sesión presente y también sobre su experiencia, ¿no? Porque es correcto, él estuvo laborando en el aparato y fiscal del Estado, por así decirlo, y entonces, pues, también él tiene mucha experiencia en este rubro. Agradezco mucho sus intervenciones y espero que nos pueda seguir acompañando en más sesiones, porque hay veces que en las que no estás. Entonces, pues, sin más por decir, pues, jóvenes, nos vemos el siguiente domingo. Estudien, lo que va a venir en el examen va a ser lo que vimos hasta el día de hoy. Nada más, nada menos. Lo que está en los videos, nada más y nada menos. ¿Sale, jóvenes? Bueno, entonces, nos estamos viendo el siguiente domingo, jóvenes. Cuídense mucho y pues, estudien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe, que Hasta esté luego. bien. Gracias.